por haberse unido a este tiempo de oración y de intercesión. Ahora confiemos en el Señor que Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria cada necesidad que usted y yo hemos expuesto al Señor en esta noche. Ahora se ha llegado el momento de pasar al consejo, a la reflexión de la palabra de Dios. Así que en esta hora le pido que abra su Biblia, que me acompañe ahí en su Biblia al libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Vamos a leer el Evangelio de Juan. Solamente es un versículo del capítulo 1 de Juan. Vamos a leer el versículo 14 únicamente. Este pasaje que vamos a leer es acorde a esta serie de meditaciones que hemos estado publicando en el grupo de transmisión. Hemos estado publicando esta serie de meditaciones llamada Acercándonos al pesebre. Así que en esta hora corresponde una reflexión que hemos titulado Él es Dios con y entre nosotros. Repito, esta reflexión la hemos titulado de la siguiente manera: Él es Dios con y entre nosotros. Y precisamente para estas fechas de Navidad, eso es lo que celebramos, eso es lo que en nuestro corazón llena de gozo y de alegría. Que el pueblo que habitaba en tinieblas, es decir, usted y yo, un día luz nos resplandeció, y esa luz es Cristo. Vino a nacer en Belén. Y ahora, gracias a Jesucristo, ahora podemos decir que Dios está con nosotros y entre nosotros. Ese es el significado de Emmanuel, Dios con nosotros. Y en esta noche vamos a leer Evangelio, repito, de Juan, capítulo 1, versículo 14. Espero que ya lo tenga. Juan, repito, capítulo 1, versículo 14. Ahí en su pantalla estará apareciéndole este versículo. Lo vamos a estar leyendo 2 veces para que lo podamos captar de una mejor manera. Es un versículo muy bonito. En el Evangelio de Juan, es el cuarto Evangelio, cuarto libro del Nuevo Testamento. Juan 1, 14. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Una vez más lo leo. Dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que dice este versículo es lo que celebramos, no nada más en diciembre 24 y 25, sino cada día del año. Usted y yo tenemos motivos para celebrar el hecho de que Dios, el creador del universo, el creador suyo, el creador mío, ahora esté con nosotros y entre nosotros, gracias a ese nacimiento que un día ocurrió en Belén. Y esta noche precisamente de eso trata esta meditación. Él es Dios con y entre nosotros. No hay nada más extraordinario en la historia de la humanidad que el momento en el que nuestro Señor Jesucristo nació en Belén de Judea. No hay un momento más extraordinario, digno de recordar, más que solamente el momento en el que el Señor Jesucristo nació en la tierra. Es extraordinario este suceso e incluso escapa a nuestro razonamiento, a nuestra comprensión, el tratar de comprender cómo Dios, cómo el Creador se dejó ver por sus criaturas, cómo el Creador del universo, cómo el Creador de nosotros, de cada uno de nosotros, vino un día a tomar forma de hombre, a encarnarse. Eso significa encarnarse, tomar carne humana, tomar forma de hombre
Y eso es lo extraordinario. A nuestra capacidad de comprensión muchas veces ese hecho es difícil de entenderlo. Que Dios se haya hecho hombre. Que el Creador aparezca en su creación y los ojos de los hombres puedan verlo. Porque Dios es un Dios santo. Pero en la persona de Jesús, Él se hizo accesible a usted y a mí. Dios en la persona de Jesús podemos ver, ahí está su naturaleza, ahí está sus perfecciones. Por eso este versículo que leímos hace unos momentos, Juan 1:14 dice, y el verbo se refiere a Jesucristo. Aquí viene en Juan 1:14 lo que es la doctrina de la encarnación. Viene muy explícita la doctrina de la encarnación. Dice, el verbo se hizo carne, es decir, Jesucristo se encarnó. Y no nada más se encarnó, dice también que habitó entre nosotros, es decir, tuvo comunión con el ser humano, con el ser mortal, caminó entre nosotros, habitó, vivió, existió entre nosotros. Por eso es impresionante y muchas veces al razonamiento humano es difícil de comprender el hecho de que el Creador aparezca dentro de su creación y se deje ser accesible, se manifieste a su creación, pero eso sí, sin descuidar su naturaleza divina, ya que en Jesús se ve el esplendor de la naturaleza humana, aquella que se perdió por causa del pecado, aquella que Adán tenía antes de pecar. Esa naturaleza humana sin pecado, sin contaminación, se puede ver en la persona de Jesús encarnado. Pero esa naturaleza se perdió por causa del pecado de Adán y Eva. Pero ahora con Jesús, con el Emmanuel, se recupera por medio de la fe. La vida de Jesús, en el versículo 14 del capítulo 1 de Juan, describe el evangelista Juan que es un testimonio de la gracia y la verdad de Dios Padre. Por eso dice, lleno de gracia y de verdad. Dice, el verbo, es decir, Jesús se hizo carne, tomó forma de hombre y vivió entre nosotros. Y contemplamos su gloria. Al decir la Biblia, cuando usa la palabra gloria, se refiere a su misericordia, a su gracia, a su amor, a su bondad, a sus atributos. Cuando la palabra de Dios dice que contemplamos su gloria, quiere decir que a través de la persona de Jesús pudimos conocer la naturaleza de Dios Padre. Y menciona que era lleno de gracia y de verdad. Y vamos a ver en esta tarde un poquito a diferenciar estas dos cosas. La palabra de Dios dice que Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Tomó forma de ser humano, con sangre, con carne. Pero dice la palabra de Dios, contemplamos su gloria y esa gloria era como la del unigénito del Padre. Es decir, era como la del Hijo de Dios. Era como Hijo de Dios. Y dice que contenía, radiaba gracia y verdad. La vida de Jesús es el testimonio viviente de la gracia y la verdad de Dios. Óigalo bien. En la vida de Jesús podemos ver la gracia y la verdad de Dios. Es un vivo testimonio la vida de Jesús. La gracia se refiere a aquello que nos permite recibir un regalo inmerecido de la salvación. En Jesús se manifestó la gracia de Dios. Porque gracias a su vida, a su muerte y a su resurrección, usted y yo podemos recibir la salvación. Por eso Juan dice que ese verbo, ese Hijo unigénito del Padre estaba lleno de gracia. Es decir, con Él pudimos recibir el perdón de pecados. Gracias a Él. Por eso dice que Él estaba lleno de gracia. Es decir, Él vino a traer a este mundo aquella gracia que nos permite recibir el regalo inmerecido de la salvación. Ahora, verdad. ¿A qué se refiere de verdad? A la verdad se refiere cuando Jesús nos revela el corazón mismo de Dios. Cuando decidió enviar a su Hijo al mundo. Nunca pudiéramos haber obtenido
o alcanzado siquiera esta grande salvación de la que somos objeto, solamente gracias a su verdad. Son dos verdades maravillosas. Son dos maravillas que Dios mostró. La gracia en Jesús al Él propiciar, al Él proveer salvación y perdón de pecados para usted y para mí. Pero era necesario no nada más la gracia, era necesario la verdad. La verdad es aquella que nos enseña nuestro pecado, nos confronta con nuestra naturaleza necesitada de Dios, y la verdad no nada más nos señala nuestro error, sino también nos muestra el camino para la solución. Por eso Jesús vino a manifestar ambas cosas. Por eso dice Juan que Él era lleno de gracia y de verdad. Él vino a inaugurar la gracia, el perdón, la restauración para todo aquel ser humano que estaba extraviado, perdido. Dice Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Bueno, pues gracias a Jesús, gracias a ese pastor, volvemos o podemos volver al redil. Todos aquellos que nos descarriamos, todos aquellos que sabemos y entendemos que somos pecadores, gracias a que Jesús vino a nacer a este mundo, es que usted y yo podemos volver al pastor de nuestra vida. Dice la palabra de Dios que podemos volver al redil. Todos aquellos que nos extraviamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero más Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Por eso Juan lo describe a Jesús como lleno de gracia. Y de verdad se refiere, repito, porque Él nos reveló y nos sigue revelando el corazón, los atributos de Dios mismo, la naturaleza de Dios. Y con su verdad podemos ser libres. Dice la palabra de Dios que la verdad nos hará libres. Así que Jesús poseía ambas propiedades, gracia y verdad. Ahora, la gracia generosa que Jesús vino a traer a este mundo está entrelazada con la verdad, porque esa verdad es la que nos ayuda a aceptar con el corazón y afecta todas las áreas de nuestra vida. El niño del pesebre, del cual usted y yo recordamos cada fecha de Navidad, cada vez que se acerca el mes de diciembre, recordamos siempre lo del pesebre, recordamos siempre el nacimiento de Jesús. Pero cada día del año debemos recordar que ese hecho maravilloso que sucedió hace más de 2000 años en Belén, en esa ciudad de Belén, ese niño del pesebre era la manifestación misma de la gloria misma de Dios, porque Él es único en su género. Su gloria es la del unigénito del Padre. Es Dios con nosotros. Él era Emmanuel y sigue siendo Emmanuel. Y entre nosotros, Jesús, dice Colosenses, es la imagen y el esplendor de Dios invisible. La palabra de Dios dice en Colosenses, si usted gusta buscar en su Biblia, Colosenses capítulo 1, versículo 15, ahí explica el apóstol Pablo cómo Jesús poseía esa misma naturaleza del Padre. Colosenses capítulo 1, versículo 15, lo leo de la siguiente manera, dice Colosenses 1:15. Él es la imagen, refiriéndose a Cristo, a Jesús, a ese niño que nació en Belén. Fíjese cómo lo describe el Espíritu Santo cuando inspiró a Pablo en Colosenses 1:15. Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, es decir, es el retrato, es la copia, es la réplica del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, fíjese el versículo 17. Jesús nació en Belén. Jesús se encarnó en Belén, pero Él ya existía. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, es Dios y Él es eterno. Él es el alfa
y el omega, el principio y el fin. No tiene principio, no tiene fin. Por eso dice Colosenses 1:17 que Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él se sostienen o en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga el primer lugar. Versículo 19, fíjese aquí, vuelve a mencionar cómo Jesús vino ciertamente a tomar forma de hombre, pero nunca dejó de ser Dios. No hay que olvidar esa doctrina. La doctrina de la encarnación nos debe a nosotros de dar firmeza en nuestra fe, porque hay corrientes de enseñanzas que no están basadas en la Biblia, que dicen, enseñan y predican que Jesús no es Dios, que Jesús fue un buen hombre, un gran maestro, pero fíjese lo que dice la Biblia, Colosenses 1:19, así como fue hombre, fue 100% hombre, pero también a la vez fue 100% Dios. Compartió esas dos naturalezas, dice el versículo 19, aquí lo aprueba la Biblia, dice, lo apoya, mejor dicho, por cuanto agradó al Padre, su Padre celestial, que en Él, en Jesús, habitase toda la plenitud. Aquí Colosenses 1 del 15 al 19, lo que acabamos de leer, nos habla de que a pesar de que Jesús vino y tomó forma de hombre, nunca dejó de ser Dios. Pero hay otro pasaje que nos habla de su naturaleza humana. Hebreos capítulo 2. Vaya conmigo ahí mismo, está muy cerca de Hebreos capítulo 2, verso 14. Ahí vamos a leer, fíjese lo que dice Hebreos 2, 14. Ahí nos habla de la otra naturaleza que tuvo Jesús al venir a encarnar a esta tierra. Este acontecimiento que estaremos celebrando en unos días, el nacimiento de Jesús en Belén, representa esta gran doctrina que usted y yo debemos de abrazar y de recordar. La doctrina de la encarnación es una doctrina importantísima para nuestra fe. Él vino y tomó forma de hombre, pero no dejó de ser Dios. Él fue 100% Dios y 100% hombre. Si usted de pronto tiene algún conocido, alguna persona que le dice, bueno, pero yo no creo que haya sido Dios al estar en este mundo, preséntele la cita que le di, Colosenses 1:15 al 19. Ahí habla que a Dios le agradó que en Él habitase toda la deidad, toda la plenitud, toda la santidad de Dios. Así que nunca dejó de ser Dios. Pero en Hebreos nos presenta la otra naturaleza. Al no dejar de ser Dios, tampoco limitó su naturaleza humana. Hebreos capítulo 2, la palabra de Dios dice en el versículo 14, así que por cuanto los hijos, cuando el autor de Hebreos dice que los hijos se refiere a usted y a mí, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, que nosotros somos de carne y sangre, Él, refiriéndose a Cristo, también vino a participar de carne y sangre, es decir, vino a tomar forma de hombre. En el pesebre de Belén, ahí estaba Dios hecho hombre, el Emmanuel, Dios con nosotros, siendo Dios y siendo hombre a la vez. Y aquí lo dice Hebreos, lo rectifica Hebreos 2:14. Por cuanto los hijos, es decir, los seres humanos, usted y yo, somos carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres. Nos salteamos al versículo 18. Dice el versículo 18, pues cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En estos dos versículos, el versículo 14 y el versículo 18, nos habla de que Jesús, al venir a encarnarse a esta tierra, no dejó de ser Dios, pero también no limitó la naturaleza humana en él. Él padeció. Por eso dice,
participó de carne y sangre. Él lloró, él sufrió hambre, él sufrió cansancio. Y el versículo 18 dice, pues cuanto él mismo padeció, siendo hombre y siendo Dios, dice, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hay unas bases bíblicas para entender esto. Jesús fue tanto humano como divino. Al venir a tomar forma de hombre en Belén de Judea, vamos a ver cómo Jesús no dejó su naturaleza a un lado, su naturaleza humana, sino hay versículos que si usted quiere apuntar, se los voy a dar enseguida, porque son apoyo bíblico para entender la humanidad de Cristo. Primero vamos a ver la humanidad y después un poquito de la deidad de Cristo. La humanidad de Cristo nos habla en Lucas 8:23. Él tuvo sueño. Eso como ser humano lo vivió, lo padeció porque tomó forma de hombre. Dice la palabra de Dios, ahorita vimos en Hebreos 2:14, él participó de carne y sangre, se refiere a que tomó un cuerpo como el suyo, como el mío. Tuvo sueño, Lucas 8:23. Tuvo hambre, Mateo 4:2 y 21:18. Fue necesitado de protección física, Mateo 2:13 al 15 y Juan 10:39. Otros versículos que nos indican, amable oyente, de su humanidad incluye su sudor. Un Dios no suda, un Dios no se cansa. Dice su humanidad incluye el sudor, Lucas 22:43 al 44. Su sangrado, Dios no sangra. Aquí vemos su sangrado en Juan 19:34. Jesús también expresó sus emociones como ser humano que era, tales como el gozo en Juan 15:11, la tristeza en Mateo 26:37, la ira en Marcos 3:5, y durante su vida Jesús se refirió a sí mismo como un hombre. Lo dice Juan 8:40. Y después de su resurrección, aún después de que Jesús resucitó, se reconoció su humanidad, según Hechos 2:22. Así que el propósito de la encarnación, amable oyente, escúchelo bien, no era probar la comida, no era para que Jesús comiera, no era para que él sufriera. Escúchelo bien, la encarnación, el propósito de que Jesús haya dejado su trono de gloria y haya venido un día a nacer a Belén, que es lo que nos causa gozo y alegría. El propósito no era para que Jesús probara la comida que comíamos usted y yo, o la comida que comemos, o que sufrieran nuestros dolores, no. Principalmente el Hijo de Dios fue hecho carne para ser su Salvador y mi Salvador. Principalmente Él fue hecho carne para ser Salvador de la humanidad. Primero porque era necesario nacer bajo la ley. Lo dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Que era necesario que Él naciera bajo la ley. Todos nosotros, usted y yo, hemos fracasado en el cumplimiento de la ley de Dios. No hemos podido cumplir a cabalidad los mandamientos de Dios. Por eso era necesario que Cristo viniera en la carne, bajo la ley, para que cumpliera esa ley que usted y yo no pudimos cumplir. Repito esto. Este es el propósito principal de la encarnación, amable oyente. Repito, no era para que Jesús viniera a comer pescado a la tierra, viniera a comer pan sin levadura. No, el principal motivo de Jesús era para librarnos del peso, del pecado y de la condenación eterna, para ser nuestro Salvador. Y lo repito, todos nosotros hemos fracasado en el cumplimiento de la ley. Por eso era necesario que alguien santo, sin mancha y sin contaminación, pudiera venir a vivir una vida perfecta bajo la ley, y esa misma persona cumpliría la ley que usted y yo no pudimos cumplir. Y lo hizo. Jesús lo hizo.
Vino a cumplir, vivió en la carne bajo la ley para cumplir esa ley que usted y yo no pudimos hacer. Nosotros nos esforzamos por cumplir los 10 mandamientos y no pasa ni una hora cuando terminamos fallando. Por eso era necesario que Jesús fuera encarnado, tomara forma de hombre para que usted y yo fuésemos salvados gracias a que Él sí pudo cumplir la ley. En segundo lugar, era necesario que el Salvador Jesús, como hombre, no como Dios, sino como hombre, derramara su sangre para el perdón de nuestros pecados. Dice Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Por eso Jesús tenía que tomar forma de hombre, tener carne, tener sangre, tener huesos, para entonces sí poder derramar esa sangre que cubre el pecado de todos nosotros. Por eso es necesario, o era necesaria, la encarnación. También, por supuesto, un sacrificio de sangre requiere un cuerpo, requiere carne, requiere huesos. Y este era el plan de Dios, amable oyente. El plan de Dios para la humanidad era que Cristo fuera encarnado, que Cristo tomara forma de hombre, que dejara su trono y se humanara, tomara forma de hombre y derramara su sangre. Para eso también era necesario esta encarnación. Cuando Cristo vino al mundo dijo, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Es decir, ninguna otra ofrenda iba a ser agradable a Dios Padre, sino solamente la sangre de un hombre perfecto, de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso Jesús era necesario que tomara forma de hombre. Sin la encarnación, amable oyente, o escúchelo bien, sin la encarnación, Cristo no podría morir realmente y la cruz no tuviera ningún sentido. Repito, para que entendamos lo necesaria de esta doctrina de la encarnación. Sin la encarnación, Cristo no hubiera podido morir realmente y la cruz no tuviera ningún sentido. Por eso hoy damos gracias a Dios y el sentido de la Navidad es esto, la encarnación de Cristo. El sentido de la Navidad es celebrar a Emmanuel. Dios divino, Dios humano vino a este mundo, tomar forma de hombre, tomar un cuerpo humano. Vivió vida perfecta, fue tentado en todo, dice su palabra, pero sin pecado. Gracias a su vida perfecta, usted y yo pudimos alcanzar salvación. Por eso nos gloriamos en esta maravillosa doctrina de la encarnación, porque Dios hizo una obra maravillosa al enviar a su Hijo unigénito al mundo y brindarnos una salvación que no merecíamos. Efectivamente, no la merecíamos. Gloria al Señor por ese momento en el que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso significa este texto que leímos al principio, porque Él vino, tomó forma de hombre, habitó entre nosotros, es decir, vivió esta vida con sufrimiento, con dolor, con sudor, con hambre, con necesidades, pero Él pudo vivir una vida sin pecado, perfecta, y eso hace que usted y yo alcancemos salvación. El Verbo se hizo carne y ahora usted y yo somos redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como dice Pedro 1:9, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso hoy celebramos que Él es Dios y está con y entre nosotros. El hecho de que el Emmanuel haya venido a un pesebre a nacer, no sabemos si fue en diciembre, fue en junio, fue en marzo. Lo importante es que Emmanuel vino y permanece todavía entre nosotros. Emmanuel significa Dios con nosotros y eso es algo que debemos valorar. El creador del universo, el sustentador del universo, haya tomado forma de hombre y se haya dejado maltratar por sus criaturas. Es digno de adorar, es digno de admirar a nuestro Dios, porque Jesús tomó forma de hombre
No tuvo por usurpación ser igual a Dios, dice su palabra, sino que hallándose en la condición de hombre, vino a esta tierra, se humanó, descendió hasta lo más bajo, se humilló a sí mismo tomando forma de hombre. ¿Para qué? Para dar salvación a usted, para dar salvación a mí. El sentido y la razón de la Navidad es celebrar la encarnación de Cristo, la encarnación de Dios, Dios habitando entre hombres pecadores. Eso significa Navidad. Juan capítulo 1 lo dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como la del Hijo del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Esta hora, yo espero que usted ya esté gozando de esa gracia y de esa verdad. Si es así, dé gloria a Dios, porque esta Navidad usted tiene razón para celebrar. Mas, sin embargo, si usted no goza aún de esa gracia que Cristo vino a traer a esta tierra, de esa verdad que Cristo vino a establecer y que a través de esa verdad podemos llegar a ser libres, esta Navidad no hay tiempo que perder. Rinda su vida a Cristo este mismo día. Entregue su corazón al Señor, porque ese es el motivo. Dios tomó forma de hombre para habitar con nosotros y entre nosotros. A un mundo pecador, el Santo vino a tomar forma de hombre. Oremos y demos gracias a Dios, porque ahora podemos decir que Él es Dios. El mismo Dios, perfecto, soberano, sublime y santo, está con nosotros y entre nosotros, gracias a que Jesús se encarnó y tomó forma de hombre. Oremos en esta hora. Gracias te damos, Señor, porque esta doctrina de la encarnación, Padre, esta reflexión, yo espero que haya sido de bendición a nuestras vidas, Señor. Yo espero que en esta noche, Padre, tú, a través de tu palabra expuesta en estos momentos, hayas hablado a nuestro corazón, Señor, al entender que Dios está con nosotros y entre nosotros, Padre. Es un gran motivo, Padre, para agradecer. Es un gran motivo para celebrar esta Navidad, Señor. El hecho de que tú hayas habitado entre nosotros, algo que no merecíamos, Señor. Pero gracias a ti, Señor, que proveíste a tu Hijo Jesús para que Él tomara forma de hombre. Y así hecho, en esa condición de hombre, dice tu palabra, que sufrió la muerte y muerte de cruz. El hecho de que celebremos Navidad no es por los regalos, no es por la comida, es celebrar la encarnación de Dios, la encarnación de Cristo Jesús. Dios tomó forma de hombre, se humanó para darnos salvación. Se humanó, se hizo hombre, estuvo dispuesto a padecer en la cruz, estuvo dispuesto a derramar su sangre para hacernos aceptos en el amado. Gracias porque a través de Jesucristo, a través de ese niño del pesebre que creció, vivió, habitó entre nosotros, murió para darnos vida eterna. Aquellas personas oyentes en esta noche que aún no tienen esa gracia y esa verdad que el unigénito del Padre vino a traer a este mundo, yo te ruego que se los otorgues a ellos, que tu Espíritu Santo obre en sus corazones y que la gracia y la verdad que el Hijo de Dios que vino a esta tierra a encarnarse, a tomar forma de hombre, inunde sus vidas. Esa gracia y esa verdad transforme sus corazones y puedan también ellos ser llamados hijos de Dios. Gracias por esta reflexión y por este tiempo de oración que hemos podido tener. Te damos gracias por este tiempo, por esta tu palabra, y ayúdanos, Señor, a siempre ser agradecidos por el hecho de tener a Jesucristo en nuestro corazón, el hecho de tener a Emmanuel con nosotros y entre nosotros. Gracias te damos por tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén y amén. Le agradecemos, querido oyente, por su atención a esta transmisión. Espero de corazón que haya sido de bendición y de edificación para su vida. Le recordamos
A todos los hermanos, hermanas de Casa de Dios, mañana es día de registros, así que le invitamos a no olvidar el registrarnos para el día domingo. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención una vez más y que tengan muy buena noche. Dios les bendiga.